José María Hernández, un albañil de 43 años, estaba demoliendo una vieja caseta de perro abandonada en las afueras de Salamanca esa mañana de marzo de 1994. El aire primaveral llevaba el aroma de las flores del campo cercano. La empresa constructora lo había enviado para limpiar el terreno antes de iniciar la construcción de un nuevo complejo residencial. Fue entonces cuando su pala golpeó algo que no esperaba encontrar. Al principio pensó que era solo basura vieja, pero cuando se agachó para examinar más de cerca, José María se dio cuenta de que había encontrado algo profundamente perturbador. Una falda escolar azul marino, perfectamente doblada, descansaba dentro de la caseta junto a una blusa blanca y un suéter gris. Lo que había encontrado había estado allí durante exactamente 3 años. Las prendas conservaban su forma original, a pesar de la humedad. Y lo más inquietante era el broche dorado del Colegio San Patricio que brillaba sobre la tela, junto a una muñeca sin ojos y un papel amarillento. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 3 años que había atormentado a toda la ciudad de Salamanca. José María no tenía idea de que esa mañana ordinaria se convertiría en el día más perturbador de su vida. Lo que estaba a punto de descubrirse había permanecido oculto durante 3 años, esperando este momento. En pocos minutos, un secreto de 3 años finalmente sería expuesto. Salamanca nunca volvería a ser la misma después de ese descubrimiento. Era la primavera de 1991 en la histórica ciudad de Salamanca. Las piedras doradas de la universidad brillaban bajo el sol de la tarde mientras los estudiantes terminaban sus clases del día. La ciudad respiraba tranquilidad, con sus calles empedradas llenas de historia y sus monumentos centenarios que guardaban secretos de épocas pasadas. Carmen Jiménez Morales tenía 17 años y cursaba su último año en el Colegio San Patricio. Era una joven de estatura media, cabello castaño largo y ojos verdes brillantes que siempre llevaba el uniforme escolar impecablemente planchado. Vivía con sus padres, Miguel y Rosa, en una casa modesta cerca del centro histórico. Su madre trabajaba como costurera y su padre era empleado de correos. Carmen era conocida por su puntualidad y responsabilidad. Cada día seguía la misma rutina. Salía de casa a las 7:30 de la mañana, caminaba 15 minutos hasta el colegio y regresaba a las 6 de la tarde tomando el autobús desde la estación central. Sus padres nunca se preocupaban porque su hija jamás se desviaba de esa rutina establecida. El viernes 23 de marzo de 1991, Carmen asistió a sus clases normalmente. Sus compañeros la recordarían después como alguien que parecía estar en perfectas condiciones. Participó en la clase de literatura, almorzó en el patio con sus amigas habituales y terminó el día con matemáticas a las 5:30 de 1970 la tarde. Según el testimonio de María Elena Vázquez, su mejor amiga, Carmen se despidió de ella en la puerta del colegio, con las palabras habituales que intercambiaban cada viernes. Le dijo que tenía planes de estudiar durante el fin de semana y que se verían el lunes siguiente. María Elena la vio alejarse por la calle de los Libreros, caminando en dirección a la estación de autobuses. Esa fue la última vez que alguien vio a Carmen Jiménez Morales con vida. La joven de 17 años se desvaneció en las calles, empedradas de Salamanca como si la tierra se la hubiera tragado. No había cámaras de seguridad en esa época, no había testigos adicionales, no había rastros de lucha o violencia. Cuando Carmen no llegó a casa a las 6:30, como era su costumbre, Rosa Jiménez comenzó a preocuparse. A las 7, llamó al colegio, pero ya estaba cerrado. A las 8, Miguel salió a buscarla por las rutas habituales. A las 9 de la noche, presentaron la denuncia por desaparición en la comisaría local. La búsqueda inicial se concentró en los lugares que Carmen frecuentaba. La policía interrogó a sus compañeros de clase, profesores y trabajadores de la estación de autobuses. Nadie había notado nada extraño ese viernes por la tarde. Carmen simplemente había desaparecido en el corto trayecto entre el colegio y la estación, una distancia de apenas 8 cuadras que conocía perfectamente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. La desaparición de Carmen Jiménez se convirtió en el misterio más comentado de Salamanca.
Los periódicos locales cubrieron el caso durante las primeras semanas. Luego el interés público comenzó a desvanecerse gradualmente. Miguel y Rosa Jiménez nunca perdieron la esperanza. Cada mañana, Rosa preparaba el desayuno para 3 personas, manteniendo viva la posibilidad de que su hija regresara. Miguel pegó carteles con la fotografía de Carmen en cada esquina de la ciudad, reemplazándolos cuando el tiempo los deterioraba. La habitación de Carmen permaneció exactamente como ella la había dejado esa mañana de marzo. Durante esos 3 años, hubo pistas falsas y esperanzas rotas. Alguien reportó haber visto a una joven parecida a Carmen en Madrid. Otra persona afirmó haberla visto en Valladolid. Cada vez, Miguel viajaba personalmente para investigar, solo para regresar con las manos vacías y el corazón más pesado. Lo que la familia Jiménez no sabía era que Carmen nunca había llegado a la estación de autobuses esa tarde de marzo. A las 6:45, mientras caminaba por la calle estrecha que conectaba el colegio con la parada, había sido abordada por alguien que conocía perfectamente. Esa persona era Tomás Mendoza, un hombre de 45 años que trabajaba como bibliotecario en el Colegio San Patricio desde hacía 15 años. Tomás conocía a Carmen desde que era una niña de 12 años cuando ingresó al colegio. Había observado su desarrollo durante todos esos años, desarrollando una obsesión enfermiza que mantuvo cuidadosamente oculta. El viernes 23 de marzo, Tomás había esperado a Carmen en su automóvil cerca de la esquina de la calle de los Libreros. Cuando la joven pasó caminando, él bajó la ventanilla y le dijo que sus padres habían tenido un accidente y que había sido enviado para llevarla al hospital. Carmen, confiando en el bibliotecario que conocía desde hacía años, subió al vehículo sin sospechar nada. Tomás no llevó a Carmen a ningún hospital. En lugar de eso, condujo hasta una propiedad abandonada en las afueras de la ciudad que había heredado de su tío años atrás. Era una casa vieja con un sótano profundo, rodeada de terreno baldío y lo suficientemente aislada para que nadie pudiera escuchar gritos o ruidos. Durante los siguientes 3 años, Carmen permaneció cautiva en ese sótano. Tomás había preparado el lugar con anticipación, instalando una cerradura especial y acondicionando el espacio como una prisión. Cada día, después de su trabajo, en el colegio, conducía hasta la propiedad para llevarle comida y suministros básicos. La estrategia de Tomás era mantener a Carmen viva, pero completamente aislada del mundo exterior. Le había dicho que sus padres creían que estaba muerta, que nadie la buscaba ya, y que su única opción era permanecer con él. Carmen había intentado escapar múltiples veces durante los primeros meses, pero la ubicación remota y las medidas de seguridad se lo impedían. Durante este periodo, Tomás continuó trabajando normalmente en el colegio. Participó en las búsquedas organizadas por la comunidad escolar. Consoló a los padres de Carmen cuando visitaron el colegio buscando información. Incluso ayudó a organizar una misa en memoria de la joven desaparecida en el primer aniversario de su desaparición. La doble vida de Tomás era meticulosamente planeada. Había creado excusas perfectas para sus ausencias. Decía que visitaba a su madre enferma, en León, los fines de semana. Sus vecinos lo consideraban un hombre solitario pero respetable. Sus colegas en el colegio lo veían como alguien dedicado y confiable. Sin embargo, Carmen nunca dejó de planear su escape. Durante los 3 años de cautiverio, había observado los patrones de comportamiento de Tomás. Había memorizado sus horarios y había encontrado formas de comunicarse con el exterior a través de pequeños mensajes que escondía esperando la oportunidad correcta. Carlos Jiménez, primo de Carmen y reportero del diario El Norte de Castilla en Madrid, había regresado a Salamanca en febrero de 1994 para investigar el caso que había marcado profundamente a su familia. A sus 32 años, Carlos había desarrollado una carrera exitosa cubriendo casos criminales y había decidido usar sus habilidades profesionales para encontrar respuestas sobre su prima desaparecida. Carlos había crecido junto a Carmen. Eran casi como hermanos, y la desaparición de la joven había dejado un vacío enorme en su vida. Durante los 3 años transcurridos, había mantenido contacto regular con los investigadores locales y,
Había seguido cada pista posible desde Madrid, pero ninguna había dado resultado. Su regreso a Salamanca no era casual. Carlos había solicitado una licencia en su trabajo para dedicar varios meses a investigar el caso desde una perspectiva completamente nueva. Había notado que la investigación policial se había centrado en la posibilidad de que Carmen hubiera huido voluntariamente o hubiera sido víctima de un crimen al azar. Sin embargo, Carlos tenía una teoría diferente. Durante sus primeras semanas en Salamanca, Carlos había entrevistado nuevamente a todos los testigos originales. Había revisado cada detalle de la rutina diaria de Carmen. Había caminado por las mismas calles que ella recorría y había analizado cada aspecto de su vida escolar y social. Fue durante este proceso que comenzó a notar patrones extraños en los testimonios. Varios estudiantes mencionaron que Carmen había parecido nerviosa durante sus últimas semanas en el colegio. Había comentado a algunas amigas que sentía que alguien la observaba constantemente. María Elena recordó que Carmen había mencionado que el bibliotecario, señor Mendoza, había comenzado a hacerle preguntas personales sobre sus planes de fin de semana y sus actividades fuera del colegio. Carlos decidió investigar más profundamente la vida de Tomás Mendoza. Descubrió que el bibliotecario había tenido acceso completo a los registros de todos los estudiantes, incluyendo sus direcciones, horarios e información familiar. También tenía las llaves de todas las áreas del colegio y conocía perfectamente las rutinas de cada alumno. La investigación de Carlos reveló algo aún más perturbador. Tomás había solicitado múltiples días libres durante los últimos 3 años, siempre con la excusa de visitar a su madre supuestamente enferma en León. Sin embargo, cuando Carlos contactó con las autoridades de León, descubrió que la madre de Tomás había fallecido 5 años atrás. El momento decisivo llegó cuando Carlos decidió seguir a Tomás después del trabajo. Durante varios días, observó los movimientos del bibliotecario, notando que en lugar de dirigirse a su casa después del colegio, a menudo conducía hacia las afueras de la ciudad por carreteras poco transitadas. Carlos decidió confrontar directamente a Tomás, con sus sospechas. Una tarde de principios de marzo, esperó al bibliotecario en el estacionamiento del colegio y le preguntó directamente sobre sus visitas a León y sobre las últimas conversaciones que había tenido con Carmen antes de su desaparición. La reacción de Tomás fue reveladora. Su nerviosismo era evidente, sus respuestas eran evasivas, y cuando Carlos mencionó que había verificado la información sobre su madre, Tomás se puso visiblemente agitado. Fue en ese momento que Carlos supo con certeza que había encontrado al responsable de la desaparición de su prima. El martes 21 de marzo de 1994, Carlos decidió seguir a Tomás hasta su destino secreto. Había alquilado un automóvil diferente y había planificado cuidadosamente la operación. Cuando Tomás salió del colegio, a las 6 de la tarde, Carlos lo siguió a distancia prudente, manteniéndose lo suficientemente lejos para no ser detectado. Tomás condujo durante 20 minutos por carreteras secundarias hasta llegar a una propiedad abandonada, rodeada de campos vacíos. Carlos observó desde una colina cercana cómo el bibliotecario estacionó su vehículo y sacó bolsas de comestibles del maletero. Luego desapareció dentro de una casa vieja que parecía deshabitada desde hacía años. Carlos esperó hasta que oscureció completamente antes de acercarse a la propiedad. Caminó cuidadosamente alrededor de la casa, buscando ventanas o aberturas que le permitieran observar el interior. Fue entonces cuando escuchó algo que le heló la sangre. Una voz femenina que venía desde algún lugar debajo de la casa. La voz era débil pero distintiva. Carlos reconoció inmediatamente el timbre y la entonación que había escuchado miles de veces durante su infancia y adolescencia. Era Carmen. Su prima estaba viva, pero claramente en cautiverio en el sótano de esa casa abandonada. Carlos se retiró inmediatamente y contactó a la policía desde el teléfono más cercano. Les explicó toda su investigación y les proporcionó la ubicación exacta de la propiedad. 1 hora más tarde, un operativo policial rodeó la casa, mientras Tomás aún se encontraba en el interior. Cuando la policía irrumpió en la propiedad, encontraron a Tomás en el sótano junto a Carmen. La joven estaba débil pero consciente, vestida con ropa que Tomás había comprado para ella durante los años de cautiverio.
El sótano había sido convertido en una prisión elaborada, con una cama, un baño improvisado y estantes llenos de libros y suministros. Carmen había perdido peso considerablemente durante los 3 años de cautiverio, pero estaba físicamente intacta. Su primera reacción al ver a los policías fue de incredulidad total. Había pasado tanto tiempo aislada del mundo que había comenzado a dudar de que alguien la estuviera buscando realmente. El interrogatorio de Tomás reveló la extensión completa de su crimen. Confesó que había planificado el secuestro durante meses, observando los movimientos de Carmen y preparando la propiedad para mantenerla cautiva. Su intención original había sido mantenerla allí solo durante unas semanas, pero su obsesión había crecido hasta el punto de no poder dejarla ir. Tomás explicó que había creado una rutina diaria donde visitaba a Carmen después del trabajo, le llevaba comida y pasaba tiempo hablando con ella. En su mente distorsionada, había desarrollado la fantasía de que Carmen eventualmente desarrollaría sentimientos hacia él y que podrían vivir juntos voluntariamente. La realidad que Carmen describió a los investigadores era completamente diferente. Había pasado 3 años en terror constante, temiendo por su vida cada día. Había intentado escapar docenas de veces, pero la ubicación remota y las medidas de seguridad se lo habían impedido. Durante los últimos meses, había comenzado a planificar formas de dejar mensajes para el exterior, incluyendo las prendas que había logrado esconder en la caseta de perro como una señal de socorro. La revelación más impactante llegó cuando Carmen describió cómo había logrado finalmente comunicarse con el exterior. Durante las últimas semanas antes de su rescate, había convencido a Tomás de que necesitaba ejercitarse afuera ocasionalmente para mantener su salud. Durante esos breves momentos de libertad supervisada, había logrado esconder sus ropas escolares en la caseta de perro abandonada, junto con el mensaje que decía, «Nunca me dejaron salir». La noticia del rescate de Carmen Jiménez se extendió por Salamanca como un rayo. Los padres de la joven, que habían vivido 3 años de agonía, fueron inmediatamente notificados y trasladados al hospital donde Carmen estaba siendo examinada por los médicos. El reencuentro entre Carmen y sus padres fue un momento de alegría indescriptible mezclada con el dolor de los años perdidos. Miguel y Rosa abrazaron a su hija durante horas, temiendo que si la soltaban, ella desaparecería nuevamente. Carmen había cambiado físicamente durante los 3 años de cautiverio. Había perdido el peso de la adolescencia y su rostro mostraba la madurez forzada que viene del trauma. Sin embargo, sus padres podían ver que el espíritu de su hija, aunque dañado, permanecía intacto. Los médicos determinaron que Carmen sufría de desnutrición leve y signos de estrés postraumático, pero que físicamente estaba en condiciones estables. Los psicólogos que la evaluaron confirmaron que necesitaría apoyo profesional extenso para procesar los 3 años de trauma, pero que tenía una base emocional sólida que facilitaría su recuperación. Tomás Mendoza fue arrestado inmediatamente y acusado de secuestro, privación ilegal de libertad y múltiples cargos relacionados. Durante su procesamiento legal, se reveló que había estado planeando el crimen durante mucho más tiempo del que inicialmente había admitido. Los investigadores encontraron diarios detallados en su casa donde había documentado sus obsesiones con Carmen y otros estudiantes del colegio. La investigación expandida reveló que Carmen no había sido la primera estudiante que Tomás había acechado. Varios padres se presentaron para reportar comportamientos extraños que habían notado en el bibliotecario durante los años anteriores. Sin embargo, Carmen había sido la única víctima de secuestro, ya que las otras situaciones no habían escalado más allá del acecho y la observación. El Colegio San Patricio enfrentó un escándalo masivo cuando se reveló que algunos administradores habían recibido quejas menores sobre el comportamiento de Tomás en el pasado, pero no habían tomado acciones decisivas. La confianza de la comunidad en la institución se vio severamente dañada, y varios funcionarios fueron removidos de sus posiciones. Carlos Jiménez se convirtió en un héroe local por su investigación persistente y su decisión de no aceptar las conclusiones oficiales del caso. Su trabajo como periodista le había dado las herramientas necesarias para analizar el caso
desde una perspectiva que las autoridades locales habían pasado por alto. Su historia se convirtió en un caso de estudio para otros periodistas investigativos. La familia Jiménez decidió mudarse de Salamanca 6 meses después del rescate. Los recuerdos asociados con la ciudad se habían vuelto demasiado dolorosos, y sentían que Carmen necesitaba un nuevo comienzo en un lugar donde no fuera conocida como la chica que fue secuestrada. Se establecieron en Valencia, donde Miguel encontró trabajo en el sistema postal local. Tomás Mendoza fue condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Durante su tiempo en prisión, fue sometido a evaluaciones psiquiátricas que confirmaron que sufría de múltiples trastornos de personalidad que habían contribuido a sus acciones criminales. La propiedad donde Carmen había sido mantenida, cautiva, fue demolida por orden judicial. La familia propietaria del terreno donó la parcela a la ciudad para que fuera convertida en un parque memorial. Sin embargo, los residentes locales evitaban el área, y eventualmente el terreno fue vendido para desarrollo comercial. 10 años después del rescate de Carmen, en marzo de 2004, ella había reconstruido su vida de manera notable. Había completado sus estudios universitarios en psicología, especializándose en terapia para víctimas de trauma. Su experiencia personal la había motivado a ayudar a otros que habían pasado por situaciones similares. Carmen se había casado con un compañero de universidad que conocía completamente su historia y la apoyaba incondicionalmente en su proceso de sanación continua. Habían establecido una fundación en Valencia dedicada a la prevención del secuestro y el apoyo a familias de personas desaparecidas. Los padres de Carmen, ahora en sus 60 años, habían encontrado paz en ver a su hija prosperar a pesar del trauma que había enfrentado. Rosa había desarrollado una red de apoyo para madres de niños desaparecidos, mientras que Miguel se había convertido en un activista por la seguridad escolar y la verificación de antecedentes del personal educativo. Carlos continuó su carrera como periodista investigativo, pero el caso de su prima había cambiado fundamentalmente su enfoque profesional. Se especializó en casos de personas desaparecidas y había ayudado a resolver varios otros misterios similares a lo largo de los años. El caso de Carmen Jiménez se había convertido en un punto de referencia en España para la importancia de no abandonar nunca la búsqueda de personas desaparecidas. Su historia demostró que incluso después de años sin pistas, la esperanza y la investigación persistente podían llevar a resoluciones exitosas. En Salamanca, el caso seguía siendo recordado como un recordatorio sombrío de que los peligros pueden acechar en los lugares más inesperados y provenir de las personas más confiables. Las piedras doradas de la ciudad histórica habían sido testigos de muchos secretos a lo largo de los siglos, pero pocos habían sido tan personales y devastadores como el de Carmen Jiménez. La historia de Carmen se convirtió en un testimonio del poder de la resiliencia humana y la importancia de nunca perder la esperanza, incluso en las circunstancias más desesperantes.